Vamos a hacer un breve resumen. Recuerden que estamos estudiando sistemáticamente el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios es una carta que escribe Pablo junto con Timoteo a la iglesia que está en Corinto. Pablo ya había escrito varias cartas allá. Nosotros solo tenemos Primera de Corintios, es la que conocemos, pero ya él había escrito varias cartas. Él había pasado, Pablo, muchísimo tiempo allí, haciendo la iglesia, formando la iglesia, preparando la iglesia. Había sido algo que el Señor había puesto en su corazón. Y Pablo tenía ese deseo y ese anhelo de ver a esa iglesia crecer. Al principio la dejó instituida, pero con el paso del tiempo ocurrió algo complejo y fue que esa iglesia empezó a hacer eco de los falsos maestros. Pablo en esta carta defiende fuertemente su ministerio, defiende grandemente aquello que está pasando, que está viviendo. Pablo quiere mostrarles a todos y ser muy puntual en eso. Pablo quiere que los demás sepan, entiendan que él está trabajando con todos y cada uno de ellos para que su corazón crezca y sea más como el Señor. Pero lo que Pablo muestra acá son que es alguien que ha sufrido mucho, muestra las aflicciones que toda persona tiene, las aflicciones del creyente, que son básicamente las que están nombradas en el capítulo número 1. También nos narra que quería ir a Corinto hacía mucho tiempo, pero que había sido imposible hacerlo. No porque no quisiera, no porque no fuera su deseo, porque Pablo la tiene clara que quería estar allá, sino porque estaba en una misión muy especial a la cual va a involucrar a los corintios más adelante. Estaba levantando una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia que en ese momento estaba pasando por momentos muy complejos y muy difíciles. Y entonces él está haciendo esto. También él nos dice que no quiere ir con tristeza. Él dice que no quiere ir con tristeza allá. Ese es el asunto, de que no es con tristeza que quería volver allá, que Pablo lo deseaba más que cualquier otra cosa, es volver a ver una iglesia que estaba consagrada. En ese momento muchos en la iglesia lo estaban atacando, Pablo estaba viviendo momentos muy complicados, precisamente por los ataques que la iglesia quería o le estaba haciendo. Entonces, muy duro el asunto. La palabra también en 2 Corintios nos habla que nosotros somos olor fragante, olor de vida, y que los que no reciben la palabra también tienen olor de muerte. Pablo le decían que eran alguien que que no era competente, y él dice que su competencia proviene de Dios, hace la aclaración de eso. Dice también que ese ministerio que tiene se lo dio el Señor, que por lo tanto no desmaya en él. Ahora que sí, también habla que él entiende que su morada terrestre se está deshaciendo, o sea que su cuerpo se va desgastando, pero que hay un tesoro valioso en ese vaso de barro que él tiene, y ese tesoro valioso es el Evangelio. También les recuerda que el ministerio de un creyente es el ministerio de la reconciliación. Ese es el más importante, que somos colaboradores del Señor, que Dios habla a través de nosotros y que aunque es difícil, Pablo le muestra a los corintios que él ha estado siendo un hombre ético, derecho en todas las cosas, también Pablo nos hace un recorderis de no estar en yugo desigual con los incrédulos, de no caer en esa desigualdad espiritual, y explicamos claramente que era el yugo desigual con los incrédulos. Y por último, cuando llegamos al capítulo 8, que ya lo comenzamos hace unas cuantas semanas, Pablo empieza a hablar de una iglesia que son los hermanos de Macedonia. Iglesias muy pobres que estaban dando y nos dieron unas pautas de cómo es que se debe dar en las cosas de Dios. Una iglesia que en su profunda pobreza se dio primero a sí mismo y así fue dando. Y estuvimos hablando cómo esa iglesia se convirtió en un ejemplo, tanto que Pablo está muy contento porque ahora Tito le trae noticias de Corinto, que la gente se había arrepentido, que otra vez lo están esperando. Y Pablo le pide a Tito que esa iglesia de Corinto, que participaba antes en las ofrendas para los pobres, ahora también lo siga haciendo, cosa que estuvimos viendo ya la semana pasada. También estuvimos hablando de lo que significaba el estar sembrando a nivel bíblico, que sí, obviamente existe una siembra bíblica, pero no es como muchos que tergiversan la palabra y dicen cosas que son pues completamente corridas y que no tienen nada que ver en eso. También vimos que nosotros tenemos ese ministerio de darle a Dios, al Señor, lo que realmente le pertenece, que es importante que nosotros entendamos que ese es el plan de Dios,
que el Señor nos pone esa tarea. Pero cuando llegamos a la segunda de Corintios, al capítulo 10, el vocabulario de Pablo cambia, que es donde nosotros vamos a entrar hoy, a segunda de Corintios 10. Habíamos terminado que, que Pablo se sentía muy agradecido con los corintios porque van a otra vez a participar del ministerio de dar y que a cambio lo que van a recibir de esas iglesias que están recibiendo es sus oraciones. Y Pablo decía, qué chévere porque voy a recibir las oraciones. Y al fin terminó diciendo en el 9:14, asimismo en la oración de ellos por nosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Dijimos que el don inefable era Cristo, el regalo de Cristo. Una iglesia que tiene a Cristo y que entiende estos principios bíblicos los aplica. Por eso dice acá, cuando llegamos al capítulo 10, decía Pablo cambia su vocabulario. Hasta ahora ha hablado muy de adentro, muy amoroso, entre comillas. Pero Pablo ahora va a cambiar su vocabulario y va a hablar fuerte nuevamente. Y vamos a entender hoy por qué Pablo va a hablar fuerte nuevamente. Y eso nos va a hacer comprender algunas características muy especiales que tenía Pablo. Porque era un hombre que era, por un lado, muy amoroso, pero también muy fuerte cuando tenía que hablar para corregir cosas. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías, nos acobijas y nos acompañas. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Ponemos delante tuyo todo aquello que no te glorifica, Señor, pidiendo que podamos tener una mente y un corazón dispuesto. Por eso, Señor, rogamos, Dios, que hoy sea un buen día donde estemos concentrados, donde estemos atentos a tus cosas y donde podamos, Señor, no solamente recibirlas, sino practicarlas. Por eso a ti la gloria, la honra, la alabanza damos en esta mañana y pedimos, Señor, corazones dispuestos para poder tomar, Señor, todo lo que vamos a hablar y hacerlo vivo y real. A ti la gloria damos, Señor. Rogamos misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dice, yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Luego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Uno dice, uff, Pablo venía todo alegre, diciendo que tan chévere, que la iglesia de Corinto se arrepintió, que qué cosa tan espectacular. Y sí, Pablo hasta ahí venía hablando así, muy, estaba hablando con amor, estaba hablando de su alegría, de que la iglesia se había nuevamente arrepentido, que había cambiado. Pero el problema es que Pablo sabía que aún dentro de la iglesia los falsos maestros estaban. Los falsos apóstoles que iniciaron el problema que llevó a Pablo a escribir todas estas cartas, aún estaban dentro de la iglesia. En pocas palabras, lo que ocurrió fue que la gente en Corintios se dio cuenta que esos falsos maestros estaban mintiendo, dejaron de creerles, volvieron a darle la confianza a Pablo, le mandaron a decir a través de Tito a Pablo, Pablo, confiamos en ti, vamos a participar de las cosas, pero esas personas no salieron de la iglesia. Esos falsos apóstoles todavía estaban allá. Y Pablo sabe que tarde o temprano va a tener que enfrentarse a ellos. Y la pregunta es, ¿cómo pelea un cristiano contra esta clase de personas que no se van a ir, que no se van a mover, que quieren seguir ahí, que simplemente se camuflaron y dijeron, bueno, está bien, no vamos a seguir hablando y se callaron? Recuerden que estas personas habían hecho tanto alboroto que la iglesia de Corinto dejó de hacer todas las cosas que normalmente hacía. Antes ofrendaban, antes era una iglesia de
de mucho empuje, y Pablo, como nos lo muestra en la carta de Primera y Segunda de Corintios, la iglesia se había apagado, la iglesia se había vuelto una iglesia llena de chismes, de cosas, de que Pablo hacía, que no hacía, que Pablo le gustaba la plata, de una cantidad de cosas terribles. Ahora, estas personas, finalmente la gente se ha dado cuenta que están mintiendo, pero no lo sacan. Simplemente estas personas quedaron ahí. Ahora obviamente la mayoría está apoyando a Pablo, pero estos falsos maestros están ahí. Pablo dice, voy a ir a Corinto, porque Pablo iba a ir a Corinto, dice, y me voy a tener que enfrentar a ellos. Entonces Pablo sabe que va a haber una confrontación, una guerra, si lo quiere ver de esa manera. Pablo habla en esta escena, en esta parte del capítulo 10, habla con términos militares, como si se fuera, vamos, en la milicia, como si estuviera en la milicia. Dice, militamos según la carne, las armas poderosas, habla como si fuera una guerra. Y esa guerra es contra esas personas que se quieren levantar dentro de una iglesia a hacer daño. O que se han levantado, lo armaron y ahora se callaron. ¿Cómo se enfrentan a estas bellezas? Pues Pablo nos va a dar una enseñanza respecto a cómo hacerlo. Y es algo que, ojo, no es tristemente pasa. Puede que en una iglesia se levanten falsos maestros, eso pasa. En todas las iglesias se pueden levantar. Personas que salen con sus propios criterios, sus propias ideas. Y que obviamente, si la iglesia no es una iglesia madura, va a irse o inclinarse detrás de estas personas, que fue lo que ocurrió en Corinto y que hizo que la gente llegara a cuestionar el ministerio de Pablo y todas las cosas que había allá. Pero después del arrepentimiento, estas personas se quedaron calladas. Los que estaban esperando que el tiempo pasara y dijeron, está bien, nos quedamos callados, pero así como lo hicimos una vez, lo vamos a hacer, a volver a hacer de nuevo. Y Pablo sabe que estas personas, si un falso maestro no es cortado de una iglesia, si un falso maestro no es quitado de una congregación, si esa persona no tiene un genuino arrepentimiento, el falso maestro, porque aquí los que se arrepintieron fueron los que le creyeron a los falsos maestros, pero si el falso maestro no tiene un arrepentimiento genuino, de verdad una conversión seria, esa persona va a seguir ahí. Y se quedará callada y de pronto un día, ¡pum!, bota un mensaje o empieza a decir cosas y vuelve y ataca. Y eso es normal cuando una persona está en la vida cristiana. Encontrarse dentro de una iglesia con personas así, o en la vida diaria, encontrarse con otros que van a estar, que van a ser y que van a ser molestos o tropiezo para la obra de Dios. Ahora, Pablo, desde que se convirtió al Señor, siempre estuvo batallando. Para Pablo la vida, él le gustaba mucho esa alegoría de lo militar, porque para Pablo la vida desde que conoció al Señor fue una batalla. Y Pablo es de los que nos dice que hay una guerra espiritual, nos habla de la armadura del creyente, que es una armadura espiritual, porque él ve que detrás de todo eso hay una influencia satánica que molesta, que ataca, que... Y por eso Pablo se agarró con falsos maestros, con falsos apóstoles, con falsos profetas, contra las filosofías griegas, contra las filosofías dentro de la iglesia, contra un montón de cosas que en ese momento se levantaban y Pablo las atacó a todas de frente. Y obviamente al hacerlo se ganó un montón de enemigos. Pero lo que debemos dejar claro es que Pablo nunca peleó, y esa es la parte chévere de la historia, por él salir victorioso, sino para darle la gloria al Señor. Siempre su objetivo fue, voy a darle la gloria al Señor. Ese es el asunto. Y esa es la parte chévere de esta historia. Y aquí Pablo, otra vez, va a entrar en un conflicto, en el buen sentido de la palabra. Dice, listo, sé que voy a enfrentarme a los falsos maestros, sé que la mayoría ya no los apoya porque la iglesia ya se había arrepentido, pero están ahí. Y ellos necesitan saber las siguientes cosas. Y esas cosas que están acá nos muestran las características que se deben tener cuando se enfrentan cosas como estas. Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender cómo trabajar con personas complejas y difíciles. Y entender de dónde vienen tantas ideas y tantas cosas que pueden estar diciendo o haciendo. Pablo comienza diciendo, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Interesante. Lo primero que piensa Pablo, lo que dice Pablo es, os ruego por la mansedumbre y ternura. Y Pablo entra suavecito. Dice, miren, señores,
Yo quiero hablar con ustedes de una manera tierna y mansa inicialmente, y les ruega y habla, es como si fuera donde estas personas, piense que las tiene enfrente, donde estos falsos maestros y les dice, yo los ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y habla en términos personales, dice, yo, Pablo, habla, y ahí ya Pablo aquí, en toda la carta Pablo dijo, no soy nada, pero aquí en adelante Pablo dice, yo soy el apóstol Pablo. Está hablando ya como un hombre que tiene autoridad, que tiene el poder y que lo va a usar cuando es necesario, y aquí es necesario. Él sabe que en ese momento que se enfrente a ellos va a ser necesario. Y Pablo aquí muy primero que muestra es una característica muy especial, una bondad, una compasión por estas personas. Y Pablo aquí les ruega a ese grupo de personas que no eran muchas, dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo, que dejen de ser así, que acaben con esa actitud, que se reconcilien con las cosas que con él y sobre todo con la verdad del evangelio. Y Pablo le está diciendo, o sea, cuando Pablo comienza, entonces, increíble, el primer intento de Pablo, Pablo dice, miren, este va a ser la metodología. Yo voy a hablar con ustedes mansamente y tiernamente en el nombre de Cristo. Eso es lo que va a hacer. Mansamente y tiernamente. Y voy a hacerlo, ¿ok? Esperando que ustedes, al yo tener esa mansedumbre, al yo tener esa ternura con ustedes, ustedes cambien y dejen esa actitud rebelde que tienen contra él. Pablo podía, ojo, recuerden, Pablo es un hombre muy respetado y la iglesia de Corinto ahora lo apoya. Pablo podía decir de una, sabe que ustedes de una los voy a disciplinar. No es lo que dice que va a hacer. Entonces, en lugar de andar en eso, de coger a las personas y de una vez atacarlas, Pablo dice que va a actuar con mansedumbre. La palabra mansedumbre es tener control, dominio, ¿ok? Es poder bajo control. Esa es la traducción de esa palabra. Mansedumbre es que tiene el poder. Eso. Una persona que es muy buena con el dominio propio tiene mansedumbre. Puede hacer muchas cosas, puede llegar pero ¿sabe qué? Hace. Y Pablo está diciendo lo mismo. Pablo, en pocas palabras, está diciendo, yo podría llegar allá donde ellos y decir, ¿sabe qué? Disciplinen, saquen a estas personas. Nada. Él dice, voy a coger todo el poder que tengo, lo voy a poner bajo control, le voy a añadir ternura, que se traduce ahí bondad, básicamente, y voy a tratar de que a través de esa humildad que demuestro con la mansedumbre y de esa ternura que muestro, de esa bondad que les muestro a ustedes, tratando de reconciliarme, que no nos agarremos, ustedes cambien. Y realmente eso es lo primero que siempre tenemos que hacer en con cosas así. No llegamos a matar a la gente, llegamos primero a hablar con la gente y a tener un corazón manso y a tratar de que con mansedumbre y con bondad ofrecer una salida que glorifique al Señor, que es lo que Pablo nos está hablando ahí en ese punto. ¿Y cómo es esa salida? Bueno, básicamente es llegar donde las personas y decirles, no atacarlas, aunque tenemos muchos elementos, no escoger y nada, simplemente decir, ven, vamos a hablar, vamos a hacer esto. Y la otra es con ternura. Ahora, eso es algo que a veces nosotros no practicamos, porque más bien entra la persona que no tiene dominio propio, de una vez le hacen algo y de una vez brinca, salta, patalea, se expresa de alguna manera, busca cómo decir las cosas, es falta de dominio propio. No puede trabajar con esas cosas. Ahora, esta característica, eso de ser manso y de ser tierno, son propias de Cristo. Por eso el texto dice, y ternura de Cristo. Si alguien fue manso y tierno, fue Cristo. Wow. Cristo, aunque veía a las personas en ciertas cosas, no las atacó. ¿Qué hizo Cristo, por ejemplo, con la mujer adúltera? Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Todo lo querían matar. Y dice aquí, ninguno te condenó. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, dice Juan 8. Cristo estaba en una cruz, lo están matando. ¿Y qué dice el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es literalmente mansedumbre y ternura. Poder responder a las personas
no con la emoción y con la sangre hirviendo, sino con el control del Señor, con el amor del Señor. Dice, por eso el Señor Padre lo hizo con eso. Ese es el asunto, el carácter de Cristo. Jesús lo dijo y nos pidió a nosotros algo. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es Mateo 11:29. El Señor, por eso Pablo dice que cuando se va a esta batalla, porque se va a agarrar, él sabe que se va a confrontar con estos falsos maestros, dice, lo primero que ofrece es, mire, ofrezco mi carácter manso y tierno como el de Cristo. Y lo ofreció. Y la idea es, aunque usted, y ojo, y se lo está ofreciendo a personas que lo han maltratado, se lo está ofreciendo a personas que han sido duras con él y que lo han calumniado y le han dicho cosas y exactamente. Interesante eso. Ahora, Pablo también aquí apela a algo que vemos y es que a Pablo se burlaban de él. Y la forma de burlarse de él era que decían que cuando Pablo estaba cerca, él era mansito. Cuando estaba ahí en la iglesia de Corinto era mansito, pero cuando estaba afuera, que era todo osado, atrevido, supuestamente. Eso es lo que dicen eso. Uy, Pablo en la forma como está escrito acá, nos muestra que los enemigos de Pablo lo atacaban así, de que era una persona débil, que era una persona floja, pero que cuando estaba lejos se sentía súper fuerte y cuando estaba ahí cerca con ellos no los enfrentaba. Interesante eso, ¿no? Eso es lo que está diciendo el versículo número 1. Dice, yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y Pablo decía, sí es verdad, yo cuando estoy con ustedes lo único que ven en mí es mansedumbre, ven eso. Sí es verdad, pero ellos lo usaban para mal. Decía, usted lo que es un cobarde, un miedoso. Eso es como cuando la gente le dice, pero véngase a ver cuántos son. Y Pablo no responde. Y le decía, usted es un flojo, usted es un debilucho. Así hacían los enemigos. Y Pablo decía, sí, yo soy así. Yo cuando estoy con ustedes está, pero cuando estoy afuera, en otras circunstancias, soy osado, atrevido, me arriesgo. Y así es como él lo miraba. Y ojo, lo hace así porque sus enemigos se están burlando de él en esta porción. O sea, él lo usa para eso, para que lo entendamos nosotros. Por eso cuando llegamos al versículo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ay, Pablo dice, pero señores, no se confundan. Pablo les dice, yo soy una madre con ustedes y yo he tratado y lo va a seguir haciendo porque Pablo dice que va a llegar mansito allá y con la ternura de Cristo. Pero tengan la seguridad, ellos que se burlan de que Pablo es un débil, que esa osadía que tiene Pablo supuestamente afuera y que adentro no tiene en Corinto, la va a usar cuando sea el momento. Ahora, ¿Pablo era un hombre osado y atrevido que le frenteaba lo que sea? Obvio que sí. Nomás hay que mirar la historia de Pablo en cuántas cosas se metió. Había gente, grupos de personas que lo perseguían para matarlo, estuvo en prisiones, naufragó, hubo complots contra su vida, hubo cosas terribles y a todos los frenteó. Pablo habló directamente al Sanedrín, que una paró enfrente de un montón de gente que lo quería enjuiciar ante gobernadores romanos, ante el rey Agripa, ante el emperador. Era osado. Pero los corintios, cuando él los trataba con amor, incluyendo los falsos maestros que estaban ahí, decía tan debilucho ese Pablo. Pablo le dice, ¿sabe qué? Ruego. No, ojalá no, básicamente está diciendo, ojalá no tenga que llegar allá. Que cuando yo llegue allá presente, yo no tenga que usar esa osadía que he usado por allá con toda esta gente. Recuerden, Pablo fue el único que cogió a Pedro y lo reprendió públicamente. Imagínense la osadía de Pablo, que es tan bravo que nadie se atrevía, pues quién se va a tocar a Pedro, ¿no? Pablo fue y le dijo, hermano, usted está mal. Entonces Pablo sí era un hombre. Entonces lo que en esta característica que estamos viendo, primero vemos que Pablo dice, listo, yo soy una persona que llegó con ternura, con bondad, porque básicamente eso es, con mansedumbre, pero también, entonces, para decir cómo es un hombre de Dios. Aquí nos da características.
Tiene ternura, tiene mansedumbre, pero también es valiente y cuando le toca frentear, va a frentear. Y Pablo les advierte a ellos y ruega que no tenga que usar la osadía de tener que enfrentarse a ellos porque Pablo no quiere la confrontación. Le parece que esa no es la manera de hacer las cosas. Y por eso Pablo, cuando está acá, dice, ojalá no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder, con que estoy dispuesto a proceder. En pocas palabras, Pablo dice, ojalá no tenga que usar mi autoridad y no tenga que volverme un valiente delante de ustedes y tener que mostrarles que realmente tengo un carácter bastante fuerte y puedo ejercerlo por la autoridad que tengo. Uy. ¿Y sabe qué significa la palabra osadía? Alguien que frente a, así lo voy a decir en términos de nosotros, palas que sea. Literalmente se traduce, no importa cuánto lo amenacen, en la persona le pararon y dice, bueno, ¿qué es lo que quiere? Cuando se trataba de defender las cosas de Dios, Pablo era de temer, de miedo. Y eso es lo que le está diciendo. No se le va a correr a una pelea y está demostrando algo tenaz, ¿no? El siervo de Dios no entra en discusiones y eso normalmente, pero cuando tiene que defender la verdad del Señor, se va a parar frente a la persona y le va a decir, ¿cómo es que dicen acá? ¿Cuántos son 5 panes, 7 moscas? Bueno, esa vaina se va a poner frente, sí, se va a poner serio frente a la persona. Y ese es el carácter debe ser el carácter de un creyente. La ternura, la mansedumbre de Cristo, pero también la valentía, la osadía de frentear las cosas cuando el nombre de Dios o cuando las cosas de Dios estén siendo atacadas. Y Pablo es un ejemplo perfecto de hacer eso. Y por eso Pablo en este texto está frenteando a ellos. Ahora, dice que, ¿por qué Pablo lo va a hacer? Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra aquellos que nos tienen. Y dice, y lo voy a hacer porque si ustedes todavía, si mantienen esa posición, recuerden, Pablo está tratando de llegar a un acuerdo antes de llegar a eso. Porque si ustedes mantienen esa posición de que nosotros andamos en la carne, ahora entendamos qué significaba en ese tiempo que le dijeran algo, usted está andando en la carne. Ok, a veces a usted le dicen carnal y usted lo toma de chiste, ay, sí, no, carnal, no, no, no. O en México, usted va caminando y dice, no, entonces, ¿qué carnal? Y listo, sí, suena, pero pilas, nada que ver. Si a usted le decían, a un cristiano le decían en esa época que usted estaba andando según la carne, uy, le estaban diciendo que usted no tenía ningún control de sus deseos, que su corazón era corrupto, uy, que usted es una persona egocéntrica, autosuficiente, llena de intereses personales, o sea, es una vaciada gigante. Obviamente todavía significa casi lo mismo, pero la gente hoy la toma folclórica. Pero Pablo dice, si ustedes mantienen y me siguen diciendo que yo ando en la carne, wow, yo voy a tener que usar de esa osadía y van a ver mi valentía de frentear. Y Pablo no nos va a coger a golpes ni nada de eso, pero va a hacer respetar su autoridad, la que Dios le ha dado por estar al frente de la obra como apóstol. Ese es el asunto. Por eso Pablo, a lo largo de la carta, en esta carta y en Primera de Corintios, Pablo ha tratado de mostrarles de que ellos razonen, de que ellos entiendan, oiga hermano, dese cuenta cómo soy yo, mire que yo no estoy hablando mal de ustedes, yo tengo un buen testimonio, yo tengo una conciencia limpia, yo no estoy hablando cosas que son de sabiduría humana, yo me baso en lo que el Señor ha dicho. Pablo ha tratado de convencerlos en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios a todas estas personas de que dejen de estar diciendo eso. En pocas palabras diciendo, hermano, yo soy un hombre de Dios. Aprenda a mirar esas cosas. Yo no soy alguien que tenga cosas torcidas, secretas, guardadas, avergonzantes, o como dijo antes, adultero la palabra de Dios y vainas de esas. No, yo nadie engañado, a nadie corrompido. Pablo ha tratado escribiéndoles, diciéndoles, charlándolos. ¿Ok? Entonces, pero ojo, tiene un límite. Él dice, pero si es necesario frentearlos, si ustedes siguen diciendo que yo ando según la carne, wow. Y Pablo les aclara, hay una parte de la carne que sí anda. Ahora, porque uno dice, pero pastor, ahí dice lo que dice el versículo, sí, la parte siguiente. Es lo que dice ahí. Pues aunque andamos en la carne, ¿cómo así no que no anda en la carne, Pablo? A ver,
Mire lo que dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es un término militar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Wow! Dice, aunque andamos en la carne. Ahora, Pablo dice, ojo lo que esta frase es muy importante de entender. Dice, sí, nosotros andamos según la carne, de acuerdo. Eso es algo que pasa, que es algo, en la carne significa Dios nos dio carne, está hablando, Pablo habla en ese sentido. Los corintios decían que él andaba en la carne en el sentido de que él andaba en pecados, en cosas torcidas, en eso. Y Pablo dice, señores, yo sí ando en la carne porque tengo algo que se llama humanidad. Y todo ser humano tiene carne y obviamente andamos en la carne, o sea, aunque andamos en la carne. Y otra cosa, y ando en mitad de personas que tal vez sí andan en todas esas cosas que acusaban a Pablo. Interesante eso. Ahora, lo que Pablo nos dice es, en el sentido físico, como ser humano, estoy en la carne. ¿Ok? Pero en el sentido corrupto de la carne, no ando. Por eso dice, aunque andamos en la carne, dice, yo no milito según la carne. Ahora dice, y aunque tengo una humanidad y una carnalidad, yo no vivo para la carne. ¿Qué le gusta a la carne en la Biblia? A la carne le gusta el placer, los deseos. Pablo dice, listo, yo sé que tengo carne, pero ¿sabe qué? Yo no soy un soldado de la carne, no milito, no estoy en las filas de los carnales. No trabajo con eso. ¿Ok? En el sentido físico estoy, pero no soy de ellos. No entro en batalla en eso, no le sirvo como soldado a la carne, no soy uno de sus aliados, para que me entiendan. Al contrario, yo peleo contra la carne. Más bien es todo lo contrario, y Pablo lo va a decir en el versículo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Piensen algo, señores. Uno no puede ganar batallas en la carne, batallas espirituales. Por eso Pablo aclara. Ahora, el gran problema de hoy es que muchas personas están peleando en la carne, cosas que se deben pelear espiritualmente. Y ese es el fracaso de muchas personas que no avanzan o no logran vencer ciertas cosas. Porque las armas que están utilizando son armas de la carne y las armas de la carne no pueden vencer las cosas espirituales. Entonces Pablo le aclara aquí a los corintios, le dice, yo sí estoy armado hasta los dientes, pero no de armas humanas, ni de cosas de esas, sino al contrario, dice acá, las armas de nuestra milicia. Por eso Pablo aquí, toda la terminología es militar. Las armas de nuestra milicia. O sea, él dice, estoy en una guerra. Entonces distingamos entre las armas humanas y las armas bíblicas. ¿Cuáles son las armas humanas? La razón, la estrategia, la habilidad, la elocuencia, ese tipo de pensamiento humano, las filosofías humanas, el misticismo, todas esas cosas son armas que no tienen nada de fortaleza para vencer. Si usted pelea en eso como cristiano, usted fracasa porque esas cosas y esas habilidades humanas no le dan para pelear contra lo que Pablo dice acá que estamos peleando, contra cosas espirituales. ¿Se acuerda que hay un versículo donde está la armadura de Dios que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadoras de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que es por allá en Efesios 6? Para pelear contra todo eso, que Pablo dice que hay batalla contra eso, pues las armas humanas no sirven. Si un cristiano se queda en eso, no vencerá. No se puede con esas cosas vencer a las tinieblas, no se puede con eso vencer al mal. No es eso. Entonces, por eso usted tiene que usar armas espirituales. ¿Y cuáles son esas? Pues son las que Dios nos da. Y Pablo nos dice acá, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. ¡Wow! Poderosas en Dios. Ahora, para entender eso, Pablo vuelve a utilizar términos que se utilizan en la guerra. Tenemos que pensar en alguien que tiene un castillo, una fortaleza muy grande, ¿ok? Y que usted está afuera tratando de entrar a esa fortaleza. O que usted está adentro, prisionero en esa fortaleza. Cualquiera de las dos. Y el asunto es, ¿cómo hace para entrar o para salir? Con armas humanas, la Biblia dice, así es como lo ve Pablo a nivel espiritual, nunca lo va a lograr. La palabra ahí, fortalezas, en este caso, el uso que se le da en este texto, es de prisión. ¿Ok? Significa una persona está dentro, está sitiada, ¿ok? ¿Ok? Por unas fuerzas que lo están atacando. Es prisión la palabra que se utiliza acá. Ahora, las armas de la carne no pueden vencer para rescatar a los pecadores que están atrapados en esa prisión. ¿Ok? La pelea que Pablo llevaba a cabo, y esta de pronto es la parte más importante, hermanos, es para la destrucción de fortalezas. Uy, ¿qué significa eso? Dice acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa literalmente? Pablo se refiere que el trabajo principal de cómo él hace las cosas, recuerde que estamos viendo las características de cómo Pablo pelea. Ternura, mansedumbre en Cristo, pero también osadía, o sea, valentía, o sea, que es osado, valiente, pero también es tierno, por otro lado. Pero también es alguien, ojo, que utiliza las armas correctas. Por eso, ante las cosas que tenemos a nuestro alrededor, Pablo dice, yo quiero usar las armas correctas, las armas apropiadas para enfrentarme a esas cosas, para enfrentarme, ojo, y ayudar a las personas que están prisioneras. Ahora, vamos a mirarlo de esta manera. Yo voy a evangelizar a alguien. ¿Quién es el prisionero? Él. Yo ya fui libre, estoy en Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer libre? ¿Cómo la persona monta una fortaleza alrededor? ¿Cómo vas a quitarle eso a esa persona? ¿Cómo vas a rescatarla de ese imperio que la tiene ahí, el imperio de la oscuridad, de las tinieblas que lo tiene ahí atado, amarrado allá adentro? ¿Cómo lo sacas? La Biblia dice, no uses sus armas humanas, no sirven para nada. Tienes que usar las armas espirituales. Uy, ¿y cuáles son esas? Y entonces Pablo hace una pequeña aclaración y dice, primero que son poderosas, que son tan poderosas que pueden destruir esto que nos parece difícil. Ahora vamos a hacer el ejemplo en la vida real. Vamos a ir a hablar con el Chompiras o el Brian, cualquiera de los dos, ¿sí? Y entonces el Chompiras y el Brian tienen una fortaleza a su alrededor. ¿Qué es la fortaleza? La cantidad de cosas que tienen en la cabeza, que piensan o que creen, que le han sido inculcadas por su cultura, por su familia, por religiones falsas, y el tipo está con una vaina y el tipo está encerrado en eso y dices que yo soy así, me voy a morir así. Y usted ve esas barreras, usted va a hablar con alguien y dice es que aquí somos así, 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 punto, y nos queremos morir así. Y es que aquí respetamos a la vida, bueno, y cosas como esa, es la fortaleza. Esa es la fortaleza. ¿Ok? Lo humano no puede vencer eso. Si usted va con, oiga, pero usted está mal, usted eso, no, eso no puede vencer esas cosas. No puede rescatar a esas personas de eso que los tiene amarrados, aunque ellos no se dan cuenta que están amarrados, pero eso no se puede. Entonces Pablo dice que lo que hay que hacer, nos habla de cómo obra el Señor. Y si sabe cómo se destruye una fortaleza, dice, derribando argumentos. ¿Sabe qué significa? Derribando pensamientos, ideas, filosofías, psicologías, perspectivas, cosas que la gente tiene en su cabeza. Y sabe que cuando usted hace eso, está atacando directamente el reino de las tinieblas, porque Pablo aquí está hablando de una pelea. Esta pelea la vemos también, ya la vimos en Efesios, con la armadura de Dios. Entonces, uniendo todas las partes que Pablo habla de la pelea que se tiene, sabemos que esta es una pelea espiritual.
Cuando usted se enfrenta a una persona, usted no se está enfrentando a la religión de la persona. Usted no se está enfrentando a las creencias o a las costumbres. No, nos estamos enfrentando a algo espiritual que solo puede ser derribado cuando destruimos la fortaleza, que son su manera de pensar, su manera de ver las cosas equivocada. Aquí, no, la fortaleza de la persona no es que está endemoniada y cosas de, no, son su forma, su ideología. Ese es el asunto. Su ideología. Hoy muchos se la pasan peleando con demonios, ¿no? Ahora yo reprendo en el nombre de... Ya, no, esa no es no. La Biblia dice que llegar a la mente de las personas con armas humanas y con cosas humanas, no, con las armas de Dios. ¿Cuál es el arma de Dios? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios puede penetrar y hacer que las personas en la cabeza hagan clic. Ay, sí, yo pensaba así, pero ahora pienso así. Eso es. Hoy en el mundo cristiano, muchos se ponen a reprender demonios, a gastar las fuerzas ahí. Y ahora te reprendo, te ato, peleando con... La pelea no es contra eso. Para ganar a las personas al Señor, Pablo está diciendo, ataque sus argumentos. Y para atacar sus argumentos, no es que usted tiene que decir, tengo que ser un súper erudito. No, usted tiene que saber, es Biblia. Tiene que tener claro los conceptos de Dios y dejar que Dios, ojo, con la ternura, la mansedumbre de Cristo, pero también la valentía cuando le toque hacerlo y usando las armas correctas, como lo que estamos diciendo, Dios coge los argumentos y caiga. Ese es el punto. Por eso la pelea, señores, que tenemos hoy en día es contra todas esas ideologías que la gente sigue levantando y que se propagan por el mundo. Que Satanás manda ideas a las personas las cogen. Ay, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, ese tipo de cosas. ¿Sabe cómo se distinguen esas cosas? Esas ideologías, porque están llenas de altivez, de orgullo. Y básicamente se distinguen porque se levantan contra el conocimiento de Dios. Ese es el punto. Si sabe que el problema, cuando uno lo mira más a fondo, es que usted le habla a alguien y de una la persona se choca con las escrituras. Sin haber leído la Biblia, la persona ya se choca con la Biblia. Mire que eso, no, yo no creo eso, yo pienso a mi manera, pero es que mire la Biblia, no. Yo no creo lo que dice la Biblia, a mí no me parece que, y hágale. Y dice, uy, y esa es la pelea, es contra eso. Y por eso aquí en este texto Pablo es tan claro diciendo, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, que se levanta contra el acercarse a Dios, contra lo que Él ha revelado a través de las escrituras. Por eso usted ve que muchas veces usted le habla a alguien y de una, ¡pum!, se rebota. ¿De dónde sale eso? Es un problema espiritual. No es un problema de que, ay, es que la persona nació allí o contra la religión. No, es un problema espiritual. Hay algo que está detrás alimentando eso. Es una batalla en la mente de la persona. Ahí está la pelea. Ahora nosotros, cuando queremos trabajar, ahora un falso maestro, ¿qué es? Es una persona que tiene todas esas cosas. Es alguien que se levanta contra el conocimiento de Dios, lleno de tanto orgullo, que dice que las cosas son así, punto. Y tienen que hacerse así. Ese es un falso maestro. Y Pablo dice, hay que atacarlos. Mansedumbre, ternura de Cristo, pero también osadía, valentía, con las armas correctas. Y cuando lo hacemos, ¿qué es lo que Pablo va a hacer con los corintios? Dice, ¿sabe qué? Esas personas pierden. Pero aquí, ojo, no pierden en el sentido de que los humillamos y los... No. En ese sentido es que sus argumentos caen y gana el Señor. Ellos pierden delante de Dios. Esa es la manera correcta de hacerlo. Ahora, esas ideologías son todos esos pensamientos, esa gente que se cree sabia, que tienen ideologías que no son bíblicas, todas las religiones pseudocristianas y falsas que conocemos, los falsos maestros, los falsos apóstoles, todo lo que estamos viendo hoy, que tiene un solo origen. Pablo lo ve como algo espiritual, o sea, de origen satánico, de origen satánico. Ese es el asunto.
Y Pablo podía, era un hombre que era, ojo, estamos hablando de un hombre como Pablo, que sí era un tipo erudito, conocido, inteligente, reconocido inicialmente en el judaísmo como alguien de muy alta jerarquía, de muy alto nivel. Recuerden que él fue circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, un tipo que decía, "Vea, yo soy, me las sé todas". Así lo escribió él en Filipenses, diciendo, yo soy, así decía él, decía, así era yo antes. Es más, decía que él aventajaba a muchos, que era alguien el más celoso de las tradiciones de él, que perseguía a la iglesia, o sea, él es, digamos, chicaneaba de todas esas cosas. Pero dice que, ojo, llegó el Señor y le derrumbó todos esos argumentos. Él trató de poner la barrera para que el conocimiento de Dios no llegara, pero Dios derribó los argumentos de un hombre como Pablo, puede derribar los argumentos de cualquier persona. Ese es el asunto. Hoy en día, ¿cuáles son esos argumentos? Las filosofías humanas, psicologías, todas las historias que el mundo tiene, los cultos, el misticismo, todas las cosas que usted oye que se salen de la Biblia y que atacan la Biblia, todas esas son las cosas que hoy están en eso. Y detrás de todo eso, lo único que hay es Satanás, literalmente alimentando todas y cada una de estas cosas. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo es la guerra que nosotros peleamos? La guerra no es con un demonio, le agarré los cachos a Satanás, ¿sí? Le quité el tridente. No, es que si queremos ayudar a las personas, derribemos los argumentos que los tienen amarrados, aprisionados, condenados. ¿Cómo? La Biblia misma lo dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está el secreto. Es coger y derribar el argumento y decirle a la persona, ¿sabes qué? El camino es obedecer a Cristo. ¿Cuál es el arma que utilizamos? La palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice Efesios 6:17. Cuando vamos con la verdad de la palabra de Dios, y ahí es donde viene la confianza que usted tiene o no tiene en la palabra de Dios. Hay algunos creyentes, ojalá no muchos, que dudan de la palabra, de que tenga la suficiente fuerza para acabar con una persona intelectual o una persona que sabe mucho y se asustan. Ay, no, pero ¿será que sabe qué? La Biblia es suficientemente poderosa para hacerlo. Y el arma que tenemos es la palabra. Úsela. Es un arma ofensiva. Está en la armadura de Dios. Entonces, la guerra espiritual que tenemos es contra todas esas ideologías que hay. Si usted dice, quiero entrar en guerra espiritual, listo. Entonces, empiece a pelear y a ver cómo derrumbamos todos esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios por el orgullo de todas esas personas que se creen que se las saben todas sin mirar lo que dice Dios. Y cuando lo hagamos, y cuando las personas lo entiendan, porque pasa que sí lo entienden, estamos aquí por eso. Usted lo entendió, yo lo entendí. Cuando las fortalezas del enemigo son destruidas y los prisioneros salen, entonces les mostramos el camino de la obediencia al Señor. Eso es lo que sigue en la vida de un cristiano. No sé si ha pasado en su vida. Usted tenía un montón de cosas en la cabeza, llegó y alguien le derribó los argumentos. A veces Dios mismo, a veces Dios usó personas, predicaciones, lecturas, no sé, pero llegó Dios y ¡pin! Le derrumbó todo eso y te dijo, no, yo estoy mal, no, eso no es así. Yo tengo, ¿y qué dijo? No, yo tengo es que seguir, tengo que obedecer a Cristo. Y en la vida real así funciona. Y en la Biblia siempre pasó así. ¿Sabe qué pasó después de que Pablo se convirtió? ¿Cuál fue una de las primeras cosas que preguntó? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué sigue? ¿Qué me toca hacer? La fortaleza ya ha caído. Ya la persona dice, no, ya todos mis argumentos que tenía ya no los tengo, se me cayeron. El Señor ha entrado y conquistó el corazón, porque las almas son del Señor. ¿Qué sigue? Señor, ¿qué hago? Obedecerlo. Entonces Pablo dice, voy a ir a donde los corintios.
Voy a llegar manso y tierno como Cristo. Y ojalá no tenga que usar la valentía, la osadía, que tanto se burlan ellos, que supuestamente afuera tengo y allá con ellos no tengo. Ojalá no la tenga que usar. Pero si llego a tener que usarla, ¿ok? Voy a usarla, voy a usar esa autoridad que tengo y voy a demostrarles a ellos, porque básicamente es lo que Pablo muestra, que voy a usar las armas correctas y que en verdad ellas funcionan, que son de verdad armas que van a hacer que las personas cambien y voy a trabajar con eso. Ese es el punto. Por eso, señores, el ministerio del creyente, como Pablo lo señala, no es estar detrás de politiqueros y haciéndoles el cuarto a los politiqueros de este mundo y a las ideas humanas que montones hay en este momento, en este país y en muchos lugares. Tenemos el Ministerio de la Reconciliación. ¿Y sabe qué es el Ministerio de Reconciliación? Ir a derribar argumentos que se levantan contra conocimiento de Dios en todas esas personas que llenas de orgullo piensan que están viviendo como es y que así están bien y que así irán al cielo. Eso se trata. Y lo hacemos porque detrás de todo eso hay un enemigo fuerte llamado Satanás que está alimentando esas mentes y que los tiene cautivos. Por eso la Biblia dice que ellos están cautivos en sus mentes, ahí encerrados en sus corazones, prisioneros de esas cosas. Y que la única arma que funciona para acabar con esa vaina es la palabra de Dios cuando usted la expresa y la saca. Por eso los miércoles nosotros estamos hablando del evangelismo. Porque la única cosa que ataca de frente es evangelizar. Hablar. ¿Todos lo van a aceptar? No. Hay fortificaciones muy fuertes, gente rebelde y que no quiere y no quiere y no va a querer. Pero muchos otros sí. Por eso, señores, recordemos, ese es el ministerio de nosotros. Derribar los argumentos a las personas. Ojo, no es derribar a las personas, es derribar los argumentos que tienen. Y no por la fuerza, es con amor, con ternura. Usando que la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y solo el poder de Dios, y solo el poder de la palabra, derriba todas estas ideologías satánicas falsas que actualmente están. Esa es la única manera. Y cuando esas ideologías satánicas sean derribadas, el único camino que queda, le pasó a usted, le pasó a Pablo, a Pedro, y a todos nos pasó. Es decir, Señor, ¿y ahora qué hago? Eso es lo que sigue, o sea, obedecerlo, literalmente es eso. Por eso Pablo termina diciendo en ese versículo, en el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Me dice, uy, ahí cómo así, ¿qué pasó? Dice Pablo, dice, pero si a pesar de todo eso ustedes van a desobedecer. Listo. Yo voy a tener que usar, dice, voy a tener que hacer algo que es castigar. En pocas palabras, Pablo se pone tan serio, tan osado y tan valiente y dice, hermano, usted trata de dañar la iglesia. Yo me voy a parar al frente y voy a castigar la desobediencia. Castigar no es con una persona a palos, cosas de esas. Castigar es con una persona y pasarla por procesos, literalmente, para tratar de convencerla, restaurarla. O finalmente quitarle la comunión, como el mismo Pablo lo dice en otras cartas. Pero no iba a permitir eso. ¿Ok? ¿Y hasta cuándo va a ejercer esa disciplina? Hasta que la iglesia sea perfecta. Hasta que la obediencia llegue a lo que es. Dice, y voy a mantener esa línea de castigo o de tomar medidas o de hacer cosas hasta que los que están allá, están hablándole a los falsos maestros, se comporten de la manera correcta, se comporten perfectamente. Hermanos cristianos, todos tenemos que pelear esa batalla. Sí existe una guerra espiritual. Y aquí está clara, Pablo aclara cuál es la guerra. La guerra es contra la ideología del mundo, que está en todo, en la televisión, en el internet, en las películas, salga a la esquina, en la panadería, que está en cómo piensa la gente, en lo que argumenta la gente, que su gran mayoría es en contra de Dios.
Por eso no tenga temor, hable. Aquí no dice, y usted tiene que tomar unos 100.000 cursos y tiene, no, aquí dice use la palabra de Dios, no es nada del otro mundo. Usted es creyente, usted lo puede hacer. Y Pablo les advierte a los corintios. Dice, no quiero tener que usar la osadía. Ojalá con la ternura y la mansedumbre sea suficiente, pero si no, voy a usar la osadía. Y voy a derribar sus argumentos. Y si no, voy a seguir insistiendo hasta que ustedes obedezcan. Y fue lo que Pablo nos muestra en toda la Biblia, que cuando las personas se levantaban para molestar a la iglesia, Pablo seguía y daba normas y normas. Esto se hace, hasta que las personas se arrepentían, como efectivamente ocurrió. Aquí en esta misma carta vimos que dijo, perdonen ya a esa persona, porque esa persona ya se arrepintió. Hasta allá va Pablo en eso. ¿Eso cómo aplica para nosotros? Bueno, en el mismo sistema para trabajar con la gente complicada, difícil. Mansedumbre y ternura de Cristo primero. Compasión, si lo quiere ver de esa manera, con esa clase de personas. Primero la compasión, pero después la osadía, la valentía de llegar y frentearlos. No para insultarlos, no para eso, nada, frentearlos. Empezando a derribar cada uno de sus argumentos. ¿Con qué? Con la Biblia. La Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Y hacerlo. Y usando las armas correctas, señores. Que no son palabras humanas. Es que a mí me parece, yo creo, a mí no me gusta, a mí. No. Literalmente diciendo, el Señor dice esto, el Señor dice esto, el Señor dice esto y derribando argumentos. Hasta que las personas obedezcan a Cristo. Y si no obedecen, seguimos hablando igual. Pablo dice, no me voy a detener. Y nosotros tampoco. En la vida con nuestras familias, en la vida con la gente que tenemos, la próxima vez que enfrentemos, en el buen sentido de la palabra, a una guerra, porque es una guerra, así lo ve Pablo, es una milicia donde tenemos que estar. Militamos en las fuerzas del Señor. Y nos enfrentamos a estas personas llenas de sus pensamientos y que parecen muy altos, pues ya son solo pensamientos humanos que no valen nada. Frentéelo con amor, con ternura y dígale, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Y cuando se levante un argumento, Señor, dame sabiduría, la Biblia dice esto, otro argumento, Señor, dame sabiduría, otro argumento, hasta que la persona sabe que diga, sabe que no. Si usted es honesto y somos honestos, eso fue lo que le pasó con usted. Usted seguro tenía un montón de dudas antes de llegar al Señor. Pero alguien le habló, no sé quién. Dios usó a alguien o algo. Y usted tenía una idea de esto y Dios le dijo, no, esto es así. Y usted dijo, ay, sí. Y después usted tenía otra idea y Dios dijo, esto es así. Y usted dijo, ay, sí. Viste, hasta que un día dijo, ay, sabe que sí, sí, es verdad. Yo no. Y entonces usted dijo, listo, Señor, te quiero conocer. Y de ahí en adelante dijo, Señor, ahora te quiero obedecer y ahora luchamos para obedecerlo. Antes no queríamos conocerlo, finalmente lo conocimos y ahora que lo conocemos, luchamos para obedecerlo. Por eso quiero invitarlos a todos a que, hermanos, cumplan su ministerio. Aquí Pablo nos está dando una lección tremenda. Aquí está hablando de personas duras, difíciles y que molestan y que hacen daño. Dice, a esas personas malas, terribles, que nos han hecho daño, háganme un favor. A esas personas que son de mentalidades así, que han expresado y atacan, y ternura, mansedumbre, valentía, osadía, Biblia, argumentos bíblicos, una y otra vez. Y uso de la autoridad, si la tiene, úsela. Y esa es la otra cosa, si Dios te ha dado cierta autoridad, úsala para la gloria del Señor. Y eso va para todo creyente. Así que los animo a que hablen, a que no callen, a que evangelicemos, a que estén los miércoles. Recuerden que este miércoles no estamos, porque estamos en la reunión anual de iglesias, pero que estemos hablando, evangelizando. Porque Pablo nos acaba de mostrar que si usted es un creyente, usted puede llegar a hacer esto. Por eso en la Biblia hay esas frases que dice varón esforzado y valiente. Y podemos serlo para hacer y cumplir con lo que el Señor manda. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que estemos orando por todos aquellos que todavía, sobre todo los falsos maestros, los altivos, los orgullosos, se han levantado contra el conocimiento de Dios. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros.
Rogamos que tú seas obrando en las vidas y los corazones, primeramente en los nuestros, para tener claro esta verdad, para saber que no tenemos que estar temerosos, Señor, de hablar. Al contrario, sabiendo que aunque estamos en la carne, no militamos en la carne, sino que por el contrario, nuestro trabajo como creyentes es derribar argumentos, fortalezas que se han levantado en los corazones, Señor, del ser humano lleno de orgullo, Señor, para que no te conozca. Ayúdanos a poder hacer eso una y otra vez, a entender que ese sí es el ministerio de nosotros y que al hacerlo, Señor, te estamos glorificando y exaltando. Quita todo miedo, todo temor, Señor, y ayúdanos, Señor, a mirar esto como un lindo ejemplo de cómo enfrentar, Señor, un mundo que cada día saca nuevas, variadas y diabólicas maneras de pensar, Señor, que solo buscan alejar al ser humano de ti. Gracias te damos por lo que nos enseñas y ayúdanos a practicarlo en Cristo Jesús. Amén.